palabra que Él alarga su misericordia cada día. ¿Quién lo cree? Yo quiero hoy invitarlos a reflexionar en un episodio de la palabra de Dios y vamos a estar trabajando un poco. Voy a permitirme aquí usar la tecnología, ¿no? Porque estamos en la era de la tecnología, tenemos la tecnología para usarla en beneficio del reino también. Así que hoy Dios me ha permitido traer este mensaje que quiero compartir con ustedes con el título La grandeza verdadera, pero a la manera de Jesús. O sea, nos vamos a basar en un episodio en Mateo capítulo 20, versículo 20 al 28. Yo voy a estar leyendo en la versión Biblia de las Américas. Yo sé que la mayoría nos gusta usar la versión Reina Valera 1960, pero en esta versión tiene un subtítulo que dice Petición de Santiago y de Juan. Les invito a ponerse de pie y vamos a leer esta palabra. Dice así: Entonces se acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Y él le dijo, ¿qué deseas? Ella le dijo, ordena que en tu reino estos dos hijos míos se sienten, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero respondiendo Jesús dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber la copa que yo voy a beber? Ellos le dijeron, podemos. Entonces él le dijo, mi copa ciertamente beberéis, pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es mío el concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado por mi Padre. Aquí entramos en una segunda escena. Al oír esto, los 10 se indignaron contra los dos hermanos, pero Jesús, llamándolos juntos así, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos? No ha de ser así entre vosotros, sino que el que quiera entre vosotros llegar a ser grande será vuestro servidor. Y el que quiera entre vosotros ser primero será vuestro siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Bueno, hermano, pueden sentarse. Yo quiero invitarlos a reflexionar hoy en este episodio, porque estamos en un tiempo en que muchas personas anhelan la grandeza y el reconocimiento. Hoy vemos a gente intentando ser famoso, tanto en internet, en otros, dentro del mismo mundo cristiano, dentro de la iglesia, muchos buscan títulos de apóstol, querubín protector, descendiente de Melquisedec, y bueno, y para ustedes contar cuántos títulos más están corriendo ahorita por las redes sociales. Pero raramente reflexionan acerca del verdadero camino para la grandeza según el modelo de Jesús. En este relato que nosotros acabamos de leer, nos situamos ante un episodio donde las expectativas humanas sobre el liderazgo y la ambición personal quedan confrontadas de manera directa con la enseñanza y la cultura del reino de Dios. Aquí nosotros vemos que la madre de Zebedeo presenta, de los hijos de Zebedeo, presentan una petición. En apariencia se ve bien. O sea, una madre quiere el bien para sus hijos. En apariencia se ve bien, se ve mucho bien, se ve bien que lo está haciendo, buscando lo mejor para sus hijos. Pero revela la tendencia humana a perseguir los privilegios, los honores. En este pasaje que nosotros acabamos de leer, saca a la luz la motivación del corazón de esta mujer, y de manera que muchos podemos confundir éxito con estatus. Sin embargo, cuando vemos en la segunda escena, Jesús
aprovecha la oportunidad para redefinir lo que es la grandeza, no como privilegio, sino como servicio y entrega total a los demás. Aquí nosotros podemos reconocer la diferencia entre la ambición mundana y el llamado de Jesús al servicio humilde. O sea, es algo que hoy nosotros tenemos que reflexionar, porque no pocos quieren llamarse siervos. ¿Podemos comprender el significado de beber la copa que Cristo menciona en este pasaje? ¿Podemos aprender a aplicar los principios de liderazgo y servicio en la vida diaria que Jesús nos quiere enseñar? Nuestra enseñanza va alrededor de todo esto en esta mañana. Nos vamos a centrar un poco en eso, que el que quiera hacerse grande entre nosotros tiene que ser el servidor. El que quiera ser grande entre nosotros tiene que aprender a ser servidor. Así que sea Dios que hoy nos guíe y nos permita descubrir a través de su palabra la verdadera grandeza que expresa el servicio, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros nos encontramos con un pasaje que acabamos de leer que se desarrolla en el camino a Jerusalén, poco antes de la entrada triunfal de Jesús, cerca de Jericó, en la región de Judea. En ese lugar ocurre lo que acabamos de leer, que hace mención, es una reflexión que nos hace y que nos llama a nosotros a entender lo que Jesús nos quiere enseñar. Y que precisamente nos confronta a dos personas o a dos de los hermanos que querían tener los lugares de honor. Pero también vemos que hay otros 10 que se pusieron bravos. Entonces vemos cómo lo trató Jesús. Entonces, en este contexto, Mateo narra lo que acontece justo después que Jesús anuncia su sufrimiento. Nosotros, los que podemos leer este pasaje se encuentra enmarcado en lo que es la predicción de la pasión de Jesús y la sanación de los ciegos en Jericó, que sigue después de este pasaje. Entonces, están presentes en nuestro episodio que hemos leído los 12 discípulos, la madre de los hijos de Zebedeo, que son Santiago y Juan. En otras versiones, en otros evangelios van a encontrar que no se menciona a la madre, se menciona solamente a Santiago y a Juan. Y más tarde entran en escena los 10 discípulos. Entonces, la madre de Santiago y Juan se acerca a Jesús con sus hijos y le pide un favor especial: que sus hijos se sienten a su derecha y a su izquierda en su reino. Y Jesús le responde con una pregunta, que si son capaces de beber la copa que él va a beber, a lo que ellos afirman que sí pueden. Jesús predice en efecto que sí beberán la copa, pero conceder esos lugares de honor no le corresponde a él, sino ¿a quién? Al Padre. Nosotros, cuando nos situamos en los escritos del apóstol Pablo, encontramos que están especificados quienes conceden cada cosa dentro del reino del Señor. Y así como nosotros leemos que los dones son dados por el Espíritu Santo, los ministerios por Jesús, las operaciones son dadas por Dios. Y eso lo podemos ver en los escritos del apóstol Pablo. Entonces, también vemos que los otros 10 se molestaron al enterarse de la petición de los hermanos. Pero Jesús aprovechó la oportunidad para aclarar y poner las cosas en orden. En el medio de esa situación en el que unos se pusieron bravos, estos pidieron los lugares de honor, Jesús aprovechó la situación para entonces establecer una enseñanza que hoy también nosotros vamos a revisar. Y les enseña que el verdadero liderazgo y la grandeza en el reino de Dios de la siguiente manera: el que quiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor. El que quiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor. Oye, esto va en contra de los principios que nosotros aprendemos en el mundo. En el mundo todo el mundo quiere los mejores lugares, los mejores puestos, estar en la cima, estar al frente. Sin embargo, en la cultura del reino, en el reino de nuestro Señor Jesucristo, Jesús nos está enseñando
que el que quiera ser grande entre nosotros tiene que ser servidor. Y hace rato orábamos porque decíamos que la mies es mucha y los obreros pocos. Y a veces recuerdo lo que me dijo un hermano, que un pastor decía, los obreros no son pocos, son flojos. Pero no, esto es solamente lo que yo recordaba en ese momento. No quiero decir que esto esté pasando aquí. Entonces, cuando nosotros vemos aquí, para tratar de entender un poco más lo que está aconteciendo, yo quiero que estudiemos también, en cierta manera, un poco lo que encontramos en ese pasaje. Nosotros encontramos que hay ciertas palabras que merecen ser aclaradas. Por ejemplo, aquí Jesús dice, ¿sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos? Entonces, ¿cómo contrasta Jesús la autoridad dominante de los gobernantes terrenales con el modelo de servicio que debe existir entre sus seguidores? O sea, imagínense que enseñorear es la palabra que utiliza, que el significado es ejercer dominio o autoridad sobre otros, subyugar, controlar. En cambio, Jesús nos está diciendo que nosotros debemos más bien tener un modelo de servicio como Él nos lo está enseñando. En el mismo versículo 25 dice, y los grandes ejercen autoridad sobre ellos. Entonces aquí la autoridad tiene un significado de total o pleno derecho a dominar a otros, en cierta manera. Entonces Jesús enseña que entre nosotros, que el que entre nosotros quiera llegar a ser grande será vuestro servidor. Entonces, el término implica disposición voluntaria al servicio en contraste con la búsqueda de posiciones de poder. El que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Jesús enfatiza que la verdadera grandeza en el reino de Él, en el reino del Señor, es ser siervo. Es ponerse al servicio de los demás. Y yo creo que Él nos dejó ejemplo de eso. Imagínense que la palabra usada en el griego, doulos, significa esclavo. Nosotros la tratamos de suavizar un poco diciendo siervo, pero la palabra traducida es esclavo. Una persona que está bajo la sumisión completa o absoluta de otro, al servicio voluntario o involuntario de otro, pero está bajo esa condición. Por supuesto que entre nosotros es un servicio voluntario, porque lo hacemos por amor. O sea, cuando nosotros decidimos servir al Señor, lo hacemos voluntariamente y lo hacemos por amor. Y así dice, así como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, Jesús enfatiza en este pasaje también su misión de entrega y sacrificio a favor de otros. Y utiliza esa frase muy famosa, Hijo del Hombre. Hijo del Hombre, que significa, en cierta manera, es su título mesiánico, un título usado por Jesús muchas veces. Y subraya su naturaleza plenamente humana y su función de representante y redentor. Así, Jesús aprovecha esa oportunidad para darle una enseñanza a sus discípulos, denotando humildad e identificándose con el cumplimiento de su misión aquí en la tierra, según las profecías mesiánicas. Entonces, amados hermanos, aquí también nosotros vemos que Jesús echa mano de algunas figuras literarias que la podemos observar. Y dice, se sienta uno a la derecha y el otro a la izquierda cuando pide la mamá de estos dos, le pide que uno se siente a la izquierda y el otro se siente a la derecha. ¿Y qué significa eso realmente? ¿Es sentarse literalmente o es una posición de poder? Aquí sentarse a la derecha o a la izquierda representa un lugar de honor o de preeminencia. O
sea, eso es lo que estaba pidiendo la mamá de estos dos. O sea, yo quiero estar a la izquierda, quiero que un hijo mío esté a la izquierda y otro hijo mío esté a la derecha. O sea, no voy a dejar para más nadie. Aquí todo es para mí. Todo es para los hijos míos y no queda para más nadie. Entonces, esto es lo que esta mujer pretendía hacer en medio de este pasaje. Entonces, en un lenguaje figurado, esto es hablar de la jerarquía, de la posición privilegiada. O sea, no se estaba tratando de un asiento físico realmente, aunque ella lo estaba visualizando, porque entendemos que en ese contexto ellos estaban viendo que el reino de Jesús era un reino físico. O sea, y que él había de instaurar un reino aquí en la tierra que va a suceder, por supuesto, pero que en aquel momento yo pensaba que eso era inmediato. Y ya de una sola vez le está diciendo, mira, pon a este aquí y pon a este otro aquí. Ponme a uno a la izquierda y otro a la derecha. Pero hubieron 10 que no estaban de acuerdo. Entonces, pero el Señor sabe cómo manejar la situación y le dice, ¿podéis beber la copa? ¿Y la copa qué representa? La copa representa el sufrimiento que Jesús estaba por enfrentar. Y le pregunta a sus discípulos si pueden compartir ese mismo sufrimiento. Entonces, no se trata sencillamente del objeto cotidiano de la copa, ¿no? Sino el significado que eso tenía. Es en cierta manera el destino que tenía que pasar Jesús de dolor y de sufrimiento por cada uno de nosotros. Y que por supuesto los discípulos también lo pasaron. Y que a cualquiera de nosotros nos va a tocar también pasarlo. Y que quizás nosotros en este tiempo no lo estamos pasando, pero muchos de nuestros hermanos lo están pasando en muchas situaciones. Nosotros hemos orado por los perseguidos, hemos orado por los que están siendo de alguna manera callados, asesinados por la causa de Jesús. Entonces, amados hermanos, aquí Jesús les hace esa pregunta, ¿no? ¿Podéis beber la copa que yo voy a beber? Es una pregunta, pero es una pregunta en cierta manera que es una pregunta que es una herramienta que él está utilizando, ¿no? De enseñanza, porque no estaba esperando una respuesta de ellos, sencillamente, aunque ellos respondieron, claro que podemos beberla. Pero estaba aprovechando la situación para darle una enseñanza. Entonces, ¿podéis beber la copa? Se observa que se refiere a la copa, pero también al contenido que es el sufrimiento. Ese contenido o esa copa representaba el sufrimiento de Jesús. Y nosotros lo vemos así, como una especie de causa y efecto. Entonces, también Jesús presentó allí un marcado contraste entre lo que sería el dominio de los hombres en los reinos, los gobernantes, que lo estamos viviendo en diferentes partes del mundo, y vemos cómo la gente, los gobernantes se enseñorean de su pueblo, lo sacrifican, lo usan, lo utilizan, pero en el reino del Señor es diferente. Y Él lo aprovecha para hacer esa gran diferencia allí. Entonces, nosotros podemos verlo de esta manera, hermanos. Nosotros podemos ver también acá cómo está impregnada, la palabra de Dios está impregnada del sacrificio de Jesús. Y nosotros podemos verlo en otros pasajes de la Biblia. Y lo vamos a buscar solamente como para hacer referencia del sacrificio que Jesús hizo, tal cual como se lee en Isaías 53. Ahí se presenta a Jesús como ese siervo sufriente. Jesús descrito como aquel que lleva nuestros pecados y es humillado. La frase, mi siervo justo sufrirá, justificará mucho y cargará con sus iniquidades, resuena en la declaración final de Jesús en ese pasaje. El Hijo del Hombre vino para servir y dar su vida en rescates. Entonces, allí nosotros vemos todo lo que Jesús está tratando de enseñar. Está tratando de cambiar un concepto que ellos tenían en su cabeza. Está tratando de decirle, mira, el reino y la cultura del reino que yo estoy instaurando no es igual a lo que ustedes piensan, no es igual a lo que están viviendo. Y a nosotros nos toca pasar por la misma situación, porque todos venimos del mundo, el cual nos enseña cuáles son las cosas que más tienen valor. Pero en la cultura del reino, y el que quiere llegar a ser grande en el reino del Señor, tiene que entender que el Señor estableció un principio.
Y ese principio es que el que quiera ser grande en el reino del cielo tiene que hacerse siervo. Yo sé que hay un amén por lo menos. Hay un amén. Gloria a Dios por ese amén. Porque yo sé que muchos están siendo y están sirviendo al Señor en este tiempo. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros con esto, mis amados hermanos? ¿Qué vamos a hacer nosotros con esta situación? Nosotros como seguidores del Señor, ¿qué vamos a hacer con esta información que hemos recibido hoy? Entonces, ¿vamos a imitar a Jesús o vamos a imitar al mundo? ¿Cuál es la decisión que usted va a tomar hoy en la mañana? Imitar a Jesús. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esa información? Entonces, vamos a imitar a Jesús. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Yo busco reconocimiento cuando busco hacer algo en la iglesia. Quiero hacer algo en la iglesia, quiero hacerlo para que me vean. Busco reconocimiento. Quiero que vean que yo estoy haciendo las cosas o sencillamente lo hago para Dios. Es interesante porque cuando lo hacemos buscando algún tipo de reconocimiento y no lo recibimos, nos defraudamos. Porque no va a decir que nos defraudamos nosotros mismos. Porque ya veníamos con una idea de que íbamos a recibir una recompensa por lo que estamos haciendo. Y cuando lo hacemos para el Señor, estamos esperando que el Señor sea el que nos dé la recompensa. Entonces, yo busco servir a otros. Me dispongo a servir donde otros no quieren servir. O sea, ¿cuántos quieren servir donde otros no quieren servir? O sea, ¿cuántos quieren venir al culto de oración, interceder por otros? ¿Cuántos quieren estar en la brecha orando por otros? Muy pocos son los que se levantan a interceder por otros. ¿Cuántos quieren apoyar a la obra del Señor en las cosas que no se ven? Acomodando la silla, llevando la comida, guardando, recogiendo al final, guardando los instrumentos, cosas que no se ven. Orando por los que están al frente, cosas que no se ven. Yo sé que muchos lo hacen. Yo sé que muchos lo hacen sin esperar la recompensa, porque sé que el Señor tiene levantado un ejército de personas que intercede constantemente por su iglesia. Pero también hago el llamado a aquellos que de alguna manera están buscando estar en esos puestos para que los vean. Bueno, usted obtendrá su recompensa. Porque es como los fariseos cuando hacían tocar trompeta en el medio de la plaza después que daban limosna. El Señor le dijo, ya ellos tienen su recompensa. Pero el que lo hace en lo oculto, la recompensa viene de Dios. El que lo hace en silencio, la recompensa viene de Dios. Entonces, amados hermanos, en el cuerpo del Señor, en la iglesia en la cual nosotros estamos hoy, hay mucho trabajo que hacer. Y hay trabajo en el que no nos van a ver, pero Dios sí. Y entendamos que en la venida del Señor, Él dará a cada quien lo que le corresponde. Pero tenemos un principio bíblico, y el principio es que el que quiera ser grande en el reino de los cielos ha de ser siervo. En este tiempo, ha de ser siervo. Entonces dispongámonos a buscar eso, amados hermanos. Reconocemos entonces en todo que seguir a Jesús implica en ocasiones enfrentar sacrificio, oposición o dificultad. ¿Lo reconocemos? Decidimos permanecer fiel a Jesús y obediente incluso cuando el servicio implique renunciar a algunas cosas, porque eso es estar dispuesto a beber la copa. O sea, ¿quiénes están dispuestos a beber la copa de Jesús? Amén. Porque Él dijo, ¿entiende? Y sé que sus discípulos lo hicieron, porque muchos pasaron por el sacrificio que pasó Jesús. Y muchos fueron crucificados, incluso en diferentes formas, cabeza abajo, en vez de cruz en X. Pero todos pasaron por sufrimiento. A nosotros no nos ha tocado pasar ese tipo de sufrimiento. Pero hay veces cosas pequeñas que tenemos que renunciar de nuestras vidas. Y eso implica también beber la copa del Señor. Entonces, ¿cuánto estamos dispuestos a hacerlo? Entonces, yo les animo, mis amados hermanos, a orar y apoyar activamente a quienes en medio del desafío de la iglesia
están llevando el liderazgo. Porque muchas veces no lo hacen porque quieren, sino lo hacen por el llamado que tienen, por el amor que le tienen a la obra. Yo sé y conozco de muchos hombres que se tienen que levantar todos los días en la mañana diciendo: Señor, dame fuerza para levantarme, dame fuerza para hacer lo que tengo que hacer. Y no lo hacen para que lo vean ni para figurar, lo hacen por la obra de Dios. Y esa gente necesita de las oraciones nuestras, necesita de las intervenciones nuestras, necesita que nosotros estemos en el camino haciendo lo que otros no quieren hacer, las pequeñas cosas que otros no quieren hacer. Entonces yo les animo, mis amados hermanos, a que seamos de esos siervos, porque yo sé que en este tiempo muchos quieren ser apóstoles, que andan buscando apostolado, profetas, ministros, no sé qué, todo siempre a la cima, lo más alto, pero lo más pequeño nadie lo quiere tomar. Pero en el reino de Dios el principio es: toma lo pequeño para que seas grande. Toma hacerte siervo para que seas grande. Dios te va a exaltar en su debido momento. Dios te va a levantar si tú cumples con esa palabra en su debido momento. Dios va a hacer de ti lo que quiera hacer. Si te va a llevar a naciones, te va a llevar. Cuando tú te sometes al principio de Dios, Dios te va a levantar y te va a llevar al lugar donde Él tiene preparado para ti. Cuando tú cumples los principios. Y aquí tenemos un principio bíblico que yo quiero dejar hoy con ustedes, mis amados hermanos, y con esto voy concluyendo. Seamos siervos. Gloria a Dios. Gracias. Padre, en el nombre de Cristo te doy gracias, Padre, por tu palabra. Te doy gracias, Señor, por este mensaje de hoy, Señor, y te doy gracias, Padre amado, porque tú nos has permitido, Señor, en este día estar aquí, Señor. Gracias por la fuerza que tú nos das. Gracias, Padre amado, porque hoy podemos estar delante de ti, oh Dios amado. Gracias, Señor, porque hoy podemos ver un principio, Señor, que tú nos has enseñado, Dios. Que el que quiera ser grande, Señor, en tu reino, ha de hacerse siervo, Señor. Gracias, Padre amado, Señor, porque hoy podemos nosotros, Señor, entenderlo y tratar, Señor, de ponerlo por obra, Señor. Danos la fuerza, Señor, para hacerlo. Porque tú eres el que pones en nosotros el querer como el hacer, Señor, por tu buena voluntad. Gracias, Padre amado, por tus misericordias, por tu amor, por tu bondad, Señor. Gracias, Padre amado, Señor, porque si nosotros cumplimos tu principio, Señor, tú nos vas a llevar, Señor, a los lugares que tú tienes preparados para nosotros, Señor. Gracias, Padre amado, Señor, porque tú has dicho, Señor, y tú eres fiel para cumplir tu palabra, Señor, que si nosotros, Señor, nos sometemos a tus mandamientos, a tus principios, Señor, tú nos exaltarás, Señor, en el momento adecuado, Padre amado. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, por todos los siervos y siervas, Señor, que tú tienes en esta congregación. Gracias, mis amados hermanos, por todos aquellos, Señor, que vienen todos días, Señor, con un corazón dispuesto, Padre amado, a servirte, a llevar, Señor, tu obra, Padre Santo, a que tu obra crezca en esta nación, Señor. Gracias, Padre amado, Señor, porque tú has levantado piedra en esta nación, Señor, para llevar tu evangelio, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho, Señor, con nosotros, Padre. Aquí estamos, oh Dios, Señor. Úsanos, Señor, conforme a tu voluntad, Señor, y para el crecimiento de tu reino, Padre. En el nombre de Jesucristo, Dios, te damos a ti la gloria, Señor. Bendito eres, Señor, y alabado seas por siempre, papá. En el nombre de Jesucristo te damos a ti la gloria, papá. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Ven. Y amén.